Ahora continuaremos con el primero de los trabajos que vamos a estar presentando entre los días de hoy y de mañana, que se han realizado en el contexto de la red APP, un modelo económico y financiero para estructurar fondos revolventes con activos reciclados y el rol de las tarifas pagadas por los usuarios. Le paso la palabra a mi colega del equipo APP, especialista senior de operaciones, Daniel Vieites, para que introduzca el trabajo y el panel. Daniel, para ti. Muchas gracias, Ancor. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Adelante, Daniel. Te agradezco mucho, Ancor. Pues bienvenidos y bienvenidas. Les recuerdo que está disponible la interpretación simultánea en español, inglés y portugués también. Soy Daniel Vieites, especialista senior de operaciones del equipo APP del BID, liderado por Gastón Astesiano, y soy el moderador de esta sesión. En esta sesión del Congreso APP, Innovación y APP, Nuevos Instrumentos en el Fondeo y Financiamiento, contaremos con la presentación del estudio Modelo Económico y Financiero para estructurar fondos revolventes con activos reciclados, valores residuales y el rol de las tarifas pagadas por los usuarios, elaborado tras la llamada de propuestas en el ciclo 2021 de la red APP. Después de la presentación se seguirá una discusión sobre el tema con un panel de invitados que nos compartirán su experiencia en el sector de APPs en América Latina y el Caribe. La semblanza profesional de los presentadores y los panelistas es la siguiente. Anne-Laure Mascle, alemán. Es doctor en Economía de la Toulouse School of Economics, Francia, y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional con amplio conocimiento en evaluación socioeconómica de proyectos de inversión, identificación, evaluación y selección de proyectos APP y diseño y fortalecimiento de sistemas de inversión pública. Actualmente es directora ejecutiva del PAPM Institute, que es un instituto de capacitación y estudios especializados en infraestructura pública y privada. Sergio Alejandro Hinojosa es licenciado en Economía y doctor en Management Sciences con especialidad en Economía Financiera por ESADE Business School. Posee amplia experiencia en materias relacionadas al financiamiento de proyectos APP, modelos de gestión de activos públicos, metodologías de evaluación de proyectos de infraestructura y estructuración de APP bajo Project Finance. Tiene más de 35 años de experiencia profesional y ha prestado asesoría en más de 30 países. Es socio fundador de ICONS ATN y asesor principal de PAPM. Pasando a los panelistas, Federico Villalobos tiene más de 15 años de experiencia en modelos financieros avanzados, Project Finance, evaluación financiera y económica de proyectos, así como en participación pública privada. Graduada en Economía por la Universidad de Costa Rica con una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Organización Industrial de España. Es socio de Infraestructura y Proyectos de Capital para Centroamérica y República Dominicana en Deloitte. Carlos Mieri Terán es director general adjunto de Banca de Inversión en Banobras y director del Fondo Nacional de Infraestructura Fonaduin. Graduado con mención honorífica como ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con posgrado en Planeación Económica en la UNAM y maestría en Investigación de Operaciones por la London School of Economics. Asimismo, cuenta con más de 20 años de experiencia en diversos sectores como transporte, puertos y telecomunicaciones. Finalmente, Rafael Malgalaes Furtado es secretario de Desarrollo de Planeación y Asociaciones del Ministerio de Infraestructura de Brasil, graduado en Derecho por la Universidad Fortaleza y con maestría en Logística y Gestión Portuaria por la Universidad Politécnica de Valencia. Es miembro suplente del Consejo Director del Fondo de Marina Mercante y miembro del Consejo de Administración de la Compañía de Muelles del Río de Janeiro. A manera de introducción, quiero mencionarles que el estudio elaborado por el PAPM Institute y que será presentado por Ana Laura y Sergio es de gran relevancia, ya que sabiendo que las principales fuentes de fondeo que tradicionalmente existen para cubrir los costos de construcción, operación y mantenimiento de los servicios de infraestructura son las tarifas que pagan los usuarios y los pagos por disponibilidad y uso de la infraestructura, provenientes estos de los impuestos o de la deuda que paga la sociedad. Actualmente están consolidándose y emergiendo en la región dos nuevas fuentes de fondeo, la de reciclaje de activos y la de valor residual, que tienen como lógica capturar el potencial de generación de flujos de proyectos APP, no únicamente a lo largo de su plazo de contratación, sino a lo largo de la vida útil de la infraestructura. El estudio también hace énfasis en que para el correcto funcionamiento de estos mecanismos innovadores de fondeo, es importante que los proyectos
que presentan potencial de aplicación de estos esquemas operen con un cobro de tarifa a los usuarios y con una adecuada política tarifaria. Y en este sentido, dos preguntas centrales que el estudio aborda son si el cobro de estas tarifas debe durar más allá de su periodo de autofinanciamiento y si es factible que el nivel tarifario cubra más allá del costo marginal del servicio. Lo anterior a fin de generar ingresos excedentes que permitan capitalizar la creación y operación de fondos revolventes de infraestructura. Por último, y a fin de entender la lógica de intervención de nuestros panelistas, los dos países que han diseñado e implantado el modelo de reciclaje de activos en la región son México y Chile, y a nivel internacional Australia, con amplio potencial de utilizarlo Brasil, Ecuador y Costa Rica, teniendo este último una ley que permite de manera explícita su utilización. En el caso de México, la aplicación del modelo permitió crear el FONADIN y en el de Chile el Fondo de Infraestructura, que presenta una manera particular de reciclaje de activos al utilizar el valor residual como fuente de generación de flujo. A continuación, la presentación denominada Potencial del modelo de reciclaje de activos en América Latina y el Caribe, que ha sido preparada como parte del estudio Modelo Económico y Financiero para estructurar fondos revolventes con activos reciclados, valores residuales y el rol de las tarifas pagadas por los usuarios. Adelante, Ana Laura y Sergio, por favor. Y muchas gracias. Estoy poniendo la presentación, ¿la están viendo? Sí, correcto. Hola, sí, perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos, ¿no? Buenos días, muchas gracias a la red APP, ¿no? Y al BID por esa invitación, ¿no? De parte de PIAPEM Institute. De hecho, a mí me toca presentar, pero es un trabajo que hicimos en equipo y el líder del equipo es justamente Sergio Hinojosa, pero también nos acompañó en ese trabajo, ¿no? Para toda la parte teórica, ¿no? El economista Roberto Muñoz, ¿no? Para toda la parte de modelación financiera, ¿no? El modelador Enrique Moraga, y también nuestro compañero, ¿no? De toda la parte de tarificación, Patricio Mancilla, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante, de hecho, extenso, ¿no? En alcance, ¿no? Y claramente no voy a poder presentar todo hoy, ¿no? Entonces, seleccioné algunos temas, ¿no? El primero de los objetivos fue proponer una tipología de esquemas de valorización de activos, ¿no? Que incluya a la vez esquemas de reciclaje y de uso de valor residual, ¿no? Entonces lo vamos a ver hoy. Presentar un caso de estudio real, ¿no? Donde se está aplicando ahorita con las nuevas reconcesiones viales en Chile, ¿no? Que justamente combinan reciclaje de activos y uso del valor residual. Pero también temas como más teóricos, ¿no? De demostrar a partir de un modelo de generaciones traslapadas, ¿no? Que de hecho tarificar más allá del periodo de autofinanciamiento, ¿no? Del proyecto. Entonces, seguir tarificando, ¿no? Aunque el proyecto ya de una manera se ha pagado, ¿no? En la primera concesión, puede ser pro crecimiento y además generar equidad intergeneracional, ¿no? Y finalmente, y yo creo que eso también va a ser muy útil para los gobiernos, ¿no? Para poder estructurar, ¿no? Sus propios esquemas de reciclaje de activo y valor residual, se desarrolló un modelo económico financiero, ¿no? Sencillo de usar, ¿no? Que permite y funciona con las diversas modalidades, ¿no? Que tenemos identificadas en el punto 1, que son 7, ¿no? Diversas modalidades, ¿no? Que también eso es muy útil para poder como concretizar, ¿no? esos proyectos, ¿no? Entonces, básicamente hay un debate, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Que ya se hicieron, ¿no? Varias concesiones y que llegan al final de saber si, no, en particular los peajes, pero vale para otras infraestructuras, ¿no? Se tienen que seguir pagando hasta la eternidad, ¿no? Porque al final ya, ¿no? Se financió, ¿no? Y se financió la infraestructura, ya está pagada. Entonces, la pregunta que tiene la sociedad es ¿por qué seguir, ¿no? Pagando y pagando, ¿no? De manera continua, ¿no? En el tiempo, ¿no? Pero la pregunta la podríamos revertir, ¿no? De decir, ¿por qué al final la primera generación, ¿no? Tiene que ir pagando, ¿no? Por todo el costo de infraestructura, ¿no? De una infraestructura que al final tiene una vida útil,
muchísimo más larga, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que el periodo inicial de concesión o el periodo en el cual se va financiando, ¿no? También por obra pública tradicional, ¿no? Entonces, no, justamente uno de los puntos centrales, ¿no? Del trabajo fue de preguntarse, ¿no? ¿Cuál es la racionalidad de ir tarificando, ¿no? Más allá del periodo de autofinanciamiento y cómo de una manera, ¿no? Eso se podía usar con esa lógica del reciclaje de activos, ¿no? En la lógica que, ¿no? Además, ¿no? Haya un tema de equidad intergeneracional, porque al final, ¿no? Las generaciones futuras van a aprovechar de esa infraestructura, entonces, ¿no? También de alguna manera tienen que ir participando, ¿no? Al financiamiento de esa o de nueva, ¿no? En esa lógica, ¿no? Ok, entonces efectivamente, ¿no? Si estamos en el caso, por ejemplo, de una carretera, ¿no? Que ha sido concesionada, ¿no? En general, la tarifa en el primer periodo de concesión fue calculada de tal manera que no autofinanciaba, ¿no? El proyecto, pagaba a la vez por el CAPEX, por la operación y el mantenimiento, ¿no? En ese plazo, ¿no? Y entonces, llegando al final de esa concesión, ¿no? Una opción efectivamente es que las tarifas, ¿no? Los peajes, caen al nivel que nada más cubre los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Claramente, ¿no? Pero no más, ¿no? Y la lógica, ¿no? En ese caso, ¿no? El valor de rescate financiero, ¿no? del proyecto, no el valor de rescate económico, porque al final el activo sigue teniendo valor y sigue dando el servicio, ¿no? Pero el valor de rescate financiero se vuelve igual a cero, ¿no? Entonces, la pregunta es decirse, ok, al final ya la gente demostró, ¿no? Disponibilidad a pagar, ¿no? Para ese activo, entonces, ¿por qué no seguir, ¿no? De una manera con no, las tarifas que se iban pagando, ¿no? En el tiempo, además que la segunda generación, ¿no? En general tiene mayores ingresos, ¿no? Es más rica que la primera, ¿no? Y entonces que todos los excedentes, ¿no? de esos pagos de tarifas, ¿no? Que se van generando, ¿no? Adicionales a los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Que se necesitan, ¿no? Se pueden ir capitalizando y entonces el gobierno puede recibir, ¿no? A través de un pago por infraestructura existente, ¿no? En la segunda concesión, ¿no? Puede recibir esos recursos y que esos recursos, ¿no? También eso es importante en la lógica de reciclaje de activos, ¿no? Se vaya a, idealmente, un fondo de infraestructura para financiar nueva infraestructura, ¿no? Entonces, claramente, si hay necesidades adicionales de inversión, ¿no? Por ejemplo, una ampliación, ¿no? de carretera, en ese caso, el aporte al fondo, ¿no? los recursos, ¿no? Que se van a obtener, ¿no? con ese pago, ¿no? por infraestructura existente va a ser menor, ¿no? Y entonces, la idea de la creación del fondo de infraestructura o esa propuesta es ir identificando, ¿no? Todos los activos posibles, ¿no? A los cuales se les puede aplicar esa lógica de reciclaje de activos, y vamos a ver de hecho que en las modalidades hay más que la que se presentó ahora, ¿no? Para poder obtener recursos, ¿no? Que pueden a su vez, ¿no? Apoyar al fondeo, ¿no? O al funding de nuevos proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, en la definición, ¿no? Del tema de reciclaje de activos, primero pasa a través, ¿no? La generación de contratos de APP, ¿no? Concesiones, contratos de APP, o sobre la base de activos públicos que han sido subutilizados, ¿no? Para optimizar, ¿no? su uso, ¿no? O también de temas de activos que no han sido tarificados, ¿no? Que es también un esquema de reciclaje que voy a hablar al ratito, para poder obtener recursos que después, ¿no? Y eso es importante, se van a reinvertir, ¿no? Para apoyar, ¿no? Al funding de nuevos proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces aquí ven la figura,
¿no? La idea es realmente que llega infraestructura, financie nueva infraestructura. Entonces, que activos existentes, ¿no? Se vayan concesionando, obteniendo recursos, ¿no? Que se vayan a alimentar un fondo de infraestructura que de nuevo permita, ¿no? el apoyar al funding de otros proyectos, ¿no? Que sean, de hecho, podría ser por obra pública tradicional, pero la lógica es que también sea por APP, para que de nuevo no se pueda como hacer ese círculo virtuoso, ¿no? De hecho, si lo pensamos, ¿no? El caso de Fonadín, ¿no? Que seguramente Carlos más al rato va a hablar mucho más en detalle, ¿no? Justamente lo que intentan hacer es, ¿no? Dirigir los recursos, ¿no? de los pagos de las tarifas de las carreteras, ¿no? A proyectos que en general son rentables socialmente, pero no necesariamente privadamente, ¿no? Y que requieren un apoyo adicional, ¿no? del gobierno, ¿no? Que sea transporte público, gestión integral de residuos sólidos, ¿no? O gestión sustentable del agua, ¿no? Entonces están en esa lógica, ¿no? En ese sentido de reciclaje de activos, ¿no? Entonces, el potencial, de hecho, al principio no se piensa, y de hecho no es el caso, ¿no? Que es mayor el potencial en países, ¿no? Que tienen ya programas de APPs maduros, ¿no? Que ya han hecho varios proyectos, ¿no? Por concesión o APP. De hecho, ya hay estimaciones, ¿no? De cuánto se podrían, ¿no? De una manera, cuál podrían ser los aportes, ¿no? A algunos fondos de inversión. En el caso de Chile, en el año 2017, ¿no? Se estimó un aporte al fondo de inversión de 9.000, ¿no? millones de dólares. Y más recientemente también, ¿no? Se hicieron algunas evaluaciones para Colombia y Perú, donde se concluyeron en aportes potenciales por 6.500 y 12.000 millones de dólares, ¿no? Respectivamente. Que depende mucho de cuáles son los activos, ¿no? Que se van incluyendo, ¿no? Como parte de este portafolio potencialmente reciclable, ¿no? Pero lo que vamos a ver que es bastante interesante, de hecho, es que hay esquemas de uso de reciclaje de activos y valor residual que también se pueden usar para países, ¿no? Que tienen programas de APP más recientes, ¿no? Mencionaba Daniel, ¿no? Costa Rica, Ecuador, ¿no? Que también, ¿no? De hecho, podrían muy bien aplicar algunos de esos esquemas, ¿no? Entre otros países, ¿no? Algo importante también en el tema de reciclaje de activos es que en general pensamos en temas carreteros, ¿no? Pensamos en transporte, ¿no? Y entonces tenemos que abrir mucho más el abanico de proyectos, ¿no? Que pueden entrar en ese tema. A mí me gusta ese ejemplo, ¿no? Se hizo ¿no? un ejercicio, ¿no? A nivel del municipio de Sao Paulo, Brasil, para ir justamente viendo cuál era, ¿no? Los activos que se podrían entrar en ese, ¿no? Programa de reciclaje de activos. Y de hecho se propusieron proyectos mucho más variados, ¿no? Como parques urbanos, estadios, autobuses, ¿no? Terminales de autobuses, ¿no? Y hasta un sambódromo, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo que al final hay mucho más activos, ¿no? Que pueden ir reciclándose bajo varias modalidades, ¿no? Diferentes, ¿no? Entonces, la primera tarea, ¿no? A la cual nos abocamos es justamente intentar hacer como sistematizar, ¿no? Los esquemas de reciclaje de activos, ¿no? Que principalmente al principio la idea es sobre la base de infraestructura existente, ¿no? Pero vamos a ver que podemos también usar en particular el valor residual para apoyar, ¿no? El funding de proyectos nuevos, ¿no? Algo que difiere también es saber si el proyecto ha sido desarrollado por APP originalmente o por obra pública tradicional y si ha sido tarificado o no, ¿no? Y al final también cuál vaya a ser la forma de funding, ¿no? En el nuevo proyecto APP, si va a ser las tarifas al usuario o si van a ser futuros, ¿no? O si van a ser el presupuesto público, ¿no? Entonces, usando esas diversas variables, ¿no? Llegamos con 7 modalidades, ¿no? Que de hecho después se pueden combinar, ¿no? La primera modalidad, que de hecho era una modalidad como relativamente clásica, a la cual se pensó primero, ¿no? En la lógica de reciclaje de activos,
son proyectos, activos existentes que han sido desarrollados por obra pública tradicional, ¿no? Entonces, de una manera ya el CAPEX está pagado, ¿no? Pero no han sido tarificados, ¿no? Inicialmente. No obstante, son proyectos que potencialmente se podría imaginar tarificar, porque hay otros proyectos del mismo tipo que sí están tarificados, ¿no? Entonces, aquí claramente, y lo están viendo, no solo si se logra mejorar, ¿no? Mucho la calidad del servicio, ¿no? Con la nueva APP o concesión, ¿no? Al final se lograría, ¿no? Cobrarle una tarifa al usuario, ¿no? En general, la gente no quiere pagar por un servicio que sigue siendo igual, ¿no? Tendría que ser muchísimo mejor, ¿no? Claramente ese no es necesariamente el esquema más fácil, ¿no? Por el rechazo que puede generar a nivel de la población y a nivel político, ¿no? Por la introducción de la tarifa, ¿no? El caso 2 difiere del caso 1, no tanto es un activo existente desarrollado por obra pública tradicional, no tarificado, ¿no? Como un edificio, un centro administrativo, por ejemplo, ¿no? Pero no obstante, se puede imaginar también un esquema de reciclaje de activos. ¿Cómo va a funcionar? Aquí el pago en la nueva APP va a ser un pago diferido en el tiempo del gobierno, ¿no? Pero más que ese pago, ¿no? Pague justo, ¿no? De una manera para los costos de operación, de mantenimiento, ¿no? Y financiero. De hecho, la idea es que el pago por disponibilidad sea mayor, ¿no? Y entonces permita monetizar al momento de lanzar la APP, ¿no? Y de obtener recursos, ¿no? Que se puedan ya ir alimentando el fondo de infraestructura, ¿no? Entonces, aquí se gana de una manera el valor por dinero, ¿no? Que representa la gestión privada de ese activo y en particular, ¿no? Asegurar el mantenimiento, ¿no? Y ir optimizando, ¿no? Muchas veces el uso de activos que pueden no necesariamente estar bien, ¿no? Como aprovechados. Y adicionalmente se generan recursos adicionales, ¿no? Que pueden ir financiando nueva infraestructura, ¿no? Aquí es la idea. El caso 3 es algo similar al caso 2, ¿no? Pero la diferencia ya se acerca casi más a una privatización, ¿no? En el sentido que son activos que se venden, ¿no? Y después hay un contrato de leaseback, ¿no? Del sector público al sector privado para poder seguir ocupando el edificio, ¿no? Por ejemplo. Y al final hay una opción de compra, ¿no? Por parte del sector público del activo, ¿no? Entonces, claramente son proyectos que también pueden ir generando recursos, ¿no? Que se usan de nuevo al fondo de infraestructura. No obstante, digo, sí hay el riesgo que al final sea como más una privatización, ¿no? De hecho, del activo, ¿no? Se ha usado en Chile, en España, ¿no? En ese sentido. El modelo 4, de hecho, tiene bastante potencial y lo conocen y es un esquema relativamente también clásico, ¿no? Son proyectos que han sido desarrollados por obra pública tradicional, pero del cual el servicio se tarifica, ¿no? Y que son de gestión entonces pública, ¿no? Al principio, ¿no? Alors, se tarifican o directamente, ¿no? Como al usuario, como un aeropuerto, teatros, centros deportivos y mucho más, o ya de manera más indirecta, ¿no? En el sentido, está aquí la central hidroeléctrica, en una central hidroeléctrica, ¿no? En general es un de pago de gobierno, pero al final termina pagando el usuario, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, todos esos activos también, ¿no? Se pueden hacer, ¿no? Dar en APP, ¿no? A la gestión privada, aprovechando de la mayor eficiencia del sector privado, pero no cobrándole ¿no? a los usuarios una tarifa mayor por el servicio mejorado, ¿no? Y que parte de esos ingresos, ¿no? Se vayan monetizando para usarles a otra, ¿no? Infraestructura, ¿no? En particular, si se logra mejorar bastante el servicio, ¿no? Y optimizar, ¿no? Bastante la gestión del activo, podrán generar, ¿no? Recursos adicionales, ¿no?
El caso 5, que es el caso que presenté anteriormente en las gráficas, ¿no? Porque era el esquema como más natural, ¿no? De reciclaje de activo, es una concesión, una APP, ¿no? Que ya llegó al final de su vida útil y que se va a reconcesionar, ¿no? Entonces aquí se obtiene un pago por infraestructura existente, ¿no? En la nueva reconcesión, ¿no? Basado en las tarifas al usuario futuras, ¿no? Y se va alimentando el fondo de infraestructura, ¿no? Aquí hay ejemplos, ¿no? La Ruta 5 en Chile, por ejemplo, que ha aplicado eso, y vamos a ver algunos más ejemplos. El 6, la modalidad 6 es muy similar a la modalidad 5, pero es darse cuenta que no necesariamente tengo que esperar para monetizar el valor, ¿no? Que puede tener el activo y los pagos futuros, ¿no? Que pueden obtener, ¿no? Obtener de la nueva reconcesión, ¿no? No tengo que necesariamente esperar el final de la concesión, lo puedo hacer antes, ¿no? Y esa fue la idea que fue atrás de la creación, ¿no? del Fondo de Infraestructura en Chile, que se llama Desarrollo País. No obstante, de hecho, no lo han aplicado, ¿no? De manera masiva. Más bien, al día de hoy, lo que hacen es que aplican el esquema de reciclaje de activos más proyecto por proyecto, ¿no? Y ya finalmente, esa modalidad 7, que es un poco diferente, ¿no? Porque la idea principal de la modalidad 7 es más captar el valor residual, ¿no? Que puede tener el activo, ¿no? Y entonces el hecho que sigan tarificando y sigan pagando los usuarios futuros, ¿no? Pero que ese valor se vaya captando para el mismo funding del proyecto que se quiere generar, ¿no? Entonces aquí estamos más en el mundo de los APPs mixtos, ¿no? Que necesitan un aporte del gobierno, pero más que dar ese aporte al principio, ¿no? Por ejemplo, como una aportación no recuperable, ¿no? Lo que va a hacer el gobierno es que le va a decir al sector privado, yo lo que voy a hacer es que te voy a hacer un pago al final, ¿no? Del periodo, ¿no? Y ese pago al final del periodo lo voy a ir financiando con los ingresos que voy a obtener de la nueva concesión, ¿no? Entonces, aquí hay también bastante, ¿no? Sectores y proyectos que pueden imaginar usar eso, ¿no? Aquí, Laura, ¿sí? ya estamos con el tiempo encima, ya para iniciar con los panelistas, por favor. ¿Sí? ¿Me dan 2 minutos? 1 minuto, por favor. 1 minuto. Alors, nada más para presentarle ese caso de Chile, que es interesante porque es un caso real, ¿no? Donde justamente es una reconcesión, ¿no? Vial de una autopista, donde lo que están haciendo es justamente combinando, ¿no? A la vez un pago por infraestructura preexistente, entonces obtienen, ¿no? En la lógica de reciclaje de activo, ¿no? Obtienen, ¿no? Recursos, ¿no? Para eso. Y adicionalmente propusieron el esquema de valor residual. Entonces propusieron que haya un pago, ¿no? Al final del periodo de la nueva reconcesión, que se va a financiar a partir de la tercera, ¿no? Reconcesión, ¿no? Y lo que es interesante es que ese esquema fue bastante bien aceptado, ¿no? Por el sector privado. Y de hecho, ¿no? Ese proyecto, ¿no? Recibió hasta 7 ofertas, ¿no? Entonces, digo, el mercado lo entendió, ¿no? Y el mercado tiene interés para eso, y es así que se están haciendo, ¿no? Las nuevas concesiones viales, ¿no? En Chile, ¿no? Entonces, digo, podríamos decir mucho más de ese tema, ¿no? Ahorita estamos estudiando un esquema donde también, ¿no? Del modelo 7, pero combinándolo con el esquema de menor valor presente de los ingresos, ¿no? Que también tiene sus ventajas, ¿no? Porque permite ya que el pago final sea más bien un pasivo contingente, ¿no? Y no un pago firme. Entonces, hay bastantes temas que se tienen que ir, ¿no? Viendo sobre eso, y claramente es un tema que se va a ir desarrollando, ¿no? Entonces, Muchas nada gracias, más para Ana Laura. concluir. Ya estamos. Ya. Sí, ya acabo. Nada más decirles que espero que les di ganas de leer el informe. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Laura, por esta tan interesante presentación. Ahora seguiremos con la sesión de preguntas a nuestros panelistas. En media hora restante va a ser 2 preguntas a cada uno de manera intercalada y tienen 5 minutos para responder. Voy a iniciar con nuestro compañero de Brasil, Rafael Magaláes Furtado.
Rafael, Brasil es uno de los países que cuenta con mayor madurez financiera a nivel regional. En este sentido, ¿qué acciones han llevado a cabo para desarrollar alternativas de fondeo y financiamiento sostenibles y exitosos? Gracias. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Antes de pasar a Muchas resposta, gracias por la eu pregunta, tenho pero antes de bastante contestar, interesse no trabalho que tengo foi bastante apresentado. interés en el Esse desejo trabajo que se nosso sempre presentó buscado uma y es alternativa de realmente solução nuestro deseo de para buscar financiamento da infraestrutura alternativas e o para Fundo de poder financiar Infraestrutura, infraestructuras. idealizado, como colocado aqui Y estos pela Ana fondos de Laura, infraestructura tem uma colocados relação aquí muito por forte Laura com tienen una o desejo relación que nós muy temos fuerte con un de deseo que ter nosotros uma tenemos infraestrutura de que poder possa ter a receita ver reciclada, ter um ativo reciclado para una financiar os projetos. estructura que Então, pueda tener já activos temos algumas reciclados para iniciativas nesse financiar los sentido, proyectos. Ya tenemos certamente vai algunas ser muito útil iniciativas o trabalho que foi que en ese apresentado. sentido y va a ser Mas aí, realmente passando um muy pouco útil este a respeito trabajo. da experiência do Brasil, Pasando un poco a la experiencia de eu Brasil, acho que o creo principal, talvez, que sucesso recente el diz respeito à éxito más utilização das reciente que debêntures de tenemos infraestrutura. tiene que Nós ver temos con la atualmente utilización de la projeto que se iniciou há 10 anos infraestructura. atrás, Tenemos un que proyecto que hoje ele fue ganha iniciado hace 10 corpo años e y que que hoy en corresponde día a uma está muy parcela presente y que significativa corresponde a una do parte muy financiamento de infraestrutura, que é a significativa de la utilização de financiación de debêntures. Para infraestructura, se que ter es em la mente utilización um de pouco debentures. da referência, há 5 La anos atrás, referencia as sería que hace debêntures eram 5 años responsáveis por las esse financiamento debentures de cerca eran de $1 bilhão responsables de por dólares, e mil hoje nós millones chegamos, de hoje foi, dólares de na verdade, em financiación. 2021, no número En realidad, el chegou à marca de número 10 bilhões de llegó a dólares. Então, nós casi saímos de los 1 10 bilhão mil para 10 millones de bilhões de dólares. dólares. O sea, Enquanto que o pasamos de un orçamento billón para 10 mil do Ministério da millones. Infraestrutura para Y investimento para não ultrapassa pouco $1,5 inversión, bilhão de dólares. Então, um apenas valor bem sobrepasamos significativo, considerando el a mil millones y utilização medio de das debêntures dólares. como Y alternativa entonces la de idea es la financiamento. Para que utilización de las houvesse debentures esse como crescimento alternativa de de financiamento financiación. da infraestrutura, Y para que utilizando pueda a haber alternativa das este debêntures, tipo de houve financiación esforço utilizando do las governo de debentures, el criar gobierno programa hizo de un gran incentivos esfuerzo creando tributários, un programa incentivos de fiscais, incentivos que fiscales deram a que possibilidade dieron la de posibilidad mercado secundário, mercado de al capitais, mercado secundario, utilizar, mercado de aportar recursos capitales, de e aportar investir no recursos financiamento da y de infraestrutura. E, adicionalmente, incluirse en la financiación de nós infraestructuras. agregamos a este Y financiamento, essa últimamente hemos modalidade de agregado a financiamento, esta o modalidad Press de Track financiación para el alguns PRESFEC projetos para como algunos aqueles que proyectos utilizam como baixo los que carbono ou de usan energia gas renovável. carbono Então, o há um energía tratamento renovable. diferenciado No para hay esse un segmento tratamiento que obviamente, diferente para este tipo busca atrair de investidores voltados realización, pero para trata uma de atraer perspectiva inversores que de están ter enfocados en una perspectiva investimento de relacionado com realizar esse una segmento. inversión que No esté caso específico relacionada do con ese Ministério da segmento. Y en el Infraestrutura, caso existe uma específico del preocupação Ministerio de Infraestructura, especial existe a respeito una disso, ao preocupación ponto de especial nós con respecto a eso, a buscarmos tal punto que a buscamos certificação por meio do la CBI certificación dos por medio segmentos de de infraestrutura, CBI como é o caso de un civil, ferroviário, seguimiento de de maneira infraestructura, por que ejemplo, de os los nossos parceiros ferrocarriles, privados que atuem nesse para que segmento nuestros socios poderão privados emitir que num apoyan este prazo mais segmento curto puedan emitir en un green plazo más bonds. Então, corto bonos. adicionalmente ao projeto de Entonces, incentivo este es às un debêntures proyecto de comuns, nós também incentivo a buscamos debentures incentivar comunes, pero a también utilização de tratamos de green bonds. incentivar E, la mais recentemente, utilización de los green bonds. existe um projeto em Y discussão dentro recientemente do Congresso existe otro Nacional, do proyecto Congresso que está Brasileiro, discutiendo en el que busca Congreso fazer que uma trata atualização de hacer una do modelo de actualización debêntures, del modelo de criando uma debentures, nova série de creando debêntures, una um novo nueva modelo, serie de debentures, adicional un que nós nuevo já temos hoje, modelo em busca de atingir adicional, especialmente o buscando investidores llegar a los institucionais. inversores São as seguradoras, institucionales, gestores de las ativos compañías e de seguro, também las gestoras de os activos fundos, y fundos privados, también principalmente fondos fundos de pensão, privados, onde fondos de existe uma pensión. correlação mais estreita Existe entre sí o una tipo, correlación bastante de longo estrecha prazo que há no entre financiamento el e a largo expectativa plazo y la de recebíveis por expectativa parte desses de investidores. recibibles por parte de los inversores. Muchas gracias, Rafael. Seguiré con Carlos Mieri Terán. Carlos, en México el FONADIN se ha caracterizado por explorar y apoyar estrategias innovadoras de financiamiento. Al respecto, ¿qué retos observarías para continuar con esta labor y favorecer proyectos que sean social y ambientalmente incluyentes?
Bien, bueno, primero quiero felicitar a Ana Laura, pues muy interesante su presentación y muy motivante que una serie de alternativas para promover proyectos de acción pública privada. El caso de Fonacin yo creo que es un ejemplo interesante en donde realmente la red de autopistas de cuota se empieza a desarrollar con inversión privada en los 90s. Para entonces teníamos como 1,200 kilómetros de autopistas de cuota. Entonces hizo un impulso a desarrollar autopistas de cuota con inversión privada, pero con riesgo tráfico se licitaban sobre quién aceptaba la concesión con el menor plazo, en base a una tarifa y a una proyección de tráfico. Pues hubo mucho interés, los bancos participaron y todo, y se creció, la red aumentó de 1,000 kilómetros de autopistas a 7,000 kilómetros como en 5 años. El siguiente sexenio se viene la crisis financiera, las tasas de interés se van a las nubes, la economía baja, no se cumplen los aforos, y entonces todas esas autopistas privadas que se fueron concesionando por segmentos, no por redes, entraron en una crisis financiera. Entonces de ahí surge la necesidad de un rescate carretero, se llamó, pero fue más bien un rescate bancario, porque estas autopistas estaban financiadas en más del 80% con deuda, que en ese entonces muchos de los bancos eran del gobierno, que después se privatizaron. Entonces, a la hora que baja el aforo, baja la tarifa y las tasas de interés se van a las nubes, pues ya no eran viables financieramente, entonces el gobierno entró al rescate. Entonces, toda esa red de autopistas se estatizó. Entonces entró el gobierno al rescate, asumió la deuda, la redocumentó a largo plazo, a más largo plazo, con tasas de interés más bajas, y eso constituye ahora el patrimonio del Fondo Nacional de Infraestructura. A lo largo del tiempo, como toda la infraestructura, pues son infraestructuras con una visión de largo plazo, pues finalmente todo lo que es el pago de la deuda se ha pagado con las tarifas. Y entonces en el 2008 se transforma este fideicomiso de rescate en el Fondo Nacional de Infraestructura, que lo administra Banobras, que es el principal banco de desarrollo de México, que es básicamente orientado a infraestructura y a darle financiamiento a los estados y municipios. Entonces, este Fondo Nacional de Infraestructura, cuyo patrimonio es una red de autopistas que ahorita es del orden de 2,500 kilómetros, no, perdón, es de 5,000 kilómetros de autopistas. En México, ya a la fecha, derivado de esta apertura a la inversión privada, hay más de 11,000 kilómetros de autopistas. Más de la mitad está concesionada al Fondo Nacional de Infraestructura, que la opera a través de un organismo descentralizado, que en sus orígenes era el que operaba todas las autopistas de cuota, que eran como 1,200 kilómetros. Entonces ahora la parte de la operación se maneja con ese organismo descentralizado y se ha creado otro modelo también de mantenimiento, rehabilitación y operación de las autopistas, que le llamamos MRO. Entonces se dan contratos a largo plazo, 7, 10 años o hasta 15 años, en donde las autopistas pues, a lo largo de los años se requieren cada vez más mantenimiento, que requieren rehabilitación, requieren en algunos casos ampliación de carriles. Entonces se hace un contrato que le llaman a veces se llama de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación a largo plazo con privados, y se licita sobre la base de un pago por disponibilidad, con una tarifa fija y una tarifa variable. Y eso se cubre con los ingresos que se capta de la red de autopistas. Entonces Fonadín se lo paga al mantenedor, reparador, demás, como un pago, prácticamente como un pago por disponibilidad. Otro modelo que se ha desarrollado ya teniendo como activos esa red de autopistas fue la venta de activos. Entonces, un conjunto de autopistas, unas 2 o 3 autopistas, se seleccionan de alta rentabilidad y se sacan a licitación para que las adquiera un privado.
Eso se hizo al principio, por ahí de en los 80s. Y con esa venta se logró captar un patrimonio que también se incorporó al Fondo Nacional de Infraestructura. Entonces, el Fondo Nacional de Infraestructura tenía esos recursos que captó de la venta de las autopistas, de un conjunto de autopistas, como venta de activos, y con esos recursos tiene recursos suficientes para financiar otros proyectos. Entonces, la red de autopistas del FONADIN tiene como mandato, uno, la conservación y mantenimiento y ampliación de las autopistas que tienen sus activos. Dos, pagar la deuda que tenían entonces los privados del rescate carretero. Y después de cubrir todo eso, le queda un superávit. Con ese superávit puede fondear bursatilización de autopistas y captar más recursos, o puede de ahí apoyar a otros proyectos. Y básicamente lo que hace es que promueve proyectos de inversión pública y privada, en donde, como decían, ya hay estamos proyectos en tiempo, Carlos. Bueno, finalmente, para conclusión, que es un poco redondeando la sugerencia de Ana Laura, es que con este superávit se genera una serie de instrumentos financieros que da el Fondo Nacional de Infraestructura, que son de apoyos no recuperables, que pueden ser hasta el 50% de la inversión total, el otro 50% tiene que ser con inversión privada. En general, hemos dado en promedio como el 30 y tantos por ciento de la inversión total, entonces inducimos un 70% con inversión privada. Hemos apoyado, yo creo, como 150 proyectos, la mayoría proyectos carreteros, como un 70%, pero hemos entrado a apoyar proyectos de transporte masivo. Se creó el programa de apoyo federal al transporte masivo. Entonces apoyamos a los estados en la parte de la infraestructura que requieren los proyectos de transporte masivo, que es básicamente la infraestructura especializada, el carril exclusivo, estaciones, terminales y demás. Y la inversión privada entra en todo lo que es el equipo y lo que es los sistemas de recaudo. También se creó también el programa de Promagua, en donde destaca sobre todo en tiempo, Carlos. Apoyo de desaniliadoras, apoyamos a los estados, les damos un apoyo hasta el 50% de la inversión total, el otro 50% es con inversión privada. Entonces así se han detonado una serie de proyectos de agua. Y también hemos creado otro programa que es el de manejo eficiente de basura, que también igual combinamos inversión privada con inversión pública y vamos detonando proyectos que se combina básicamente no solamente con apoyar el apoyo financiero, sino con un apoyo técnico para mejorar la capacidad institucional de planeación y de gestión de los proyectos, que es lo que luego hace que sean viables y sostenibles a largo plazo los proyectos, en donde se fortalece. Gracias, Carlos. Al ente regulador. Te agradezco mucho. Gracias, hasta luego. Federico, dado que actualmente todos los países de la región de Centroamérica y República Dominicana poseen legislación para APP, ¿qué potencial ves para la aplicación del instrumento de reciclaje de activos, dada la limitada experiencia en el pago por uso de algunos servicios públicos? Sí, muchas gracias, Daniel. Como bien decía la pregunta, creo que partimos, digamos, de un hecho. Partimos del hecho de que existe, digamos, o más bien no existe una tradición consolidada del pago por ciertos servicios de infraestructura, sobre todo si nos movemos al tema de transporte. Cuando pensamos en carreteras, incluso hay países de la región centroamericana que no tienen del todo rutas de pago. Pero al mismo tiempo, me parece que el modelo de reciclaje de activos es una herramienta de transición, y de transición lo planteo en el siguiente sentido. La mayor parte de las economías nuestras, de nuestra región, así como las de muchas otras partes del mundo, dependen casi de manera exclusiva de los recursos de impuestos a los combustibles para tanto la construcción como el mantenimiento de infraestructura, sobre todo infraestructura vial. Y lo que sucede con esto es que, si bien estamos en una coyuntura especial por el tema de los precios de los combustibles, pero más allá de ello, este tipo de tributos tenderán a erosionarse en el tiempo con la adopción de tecnologías limpias, alternativas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué y cómo los vamos a sustituir?
Entonces, aquí el tema del reciclaje de activos me parece que plantea una alternativa interesante para poder ir haciendo ese match entre, o más bien ese match me refiero a pasar de un pago de tributos, que hoy es, digamos, lo que sostiene, a un pago por uso. Y un pago por uso con el reciclaje de activos en medio podría darle a las administraciones alguna flexibilidad, pues para ajustar las tarifas de alguna manera tal que pueda ser, digamos, aceptado por los usuarios. Eso por un lado. Y otros dos puntos interesantes que podemos ampliar ahora posteriormente es, como bien decía Rafael, el tema de los fondos de pensión o de las AFP. Uno de los elementos que más las ha alejado a las AFP en nuestra región de invertir en infraestructura es, bueno, número uno, la escasez de proyectos en algunos casos, y en aquellos cuando existen es, pues, su perfil de riesgo-rendimiento no está para entrar en fases constructivas. Entonces aquí podríamos también detonar oportunidades de inversión interesante para estos ahorros nacionales que hoy, pues evidentemente están mayoritariamente invertidos en deuda pública. Y esto conecta con mi último punto, que es cómo nos garantizamos, y eso lo podemos ampliar posteriormente, en el caso de la legislación costarricense así quedó expresamente, cómo garantizar que el reciclaje de activos y los recursos que se captan del reciclaje de activos sean direccionados exclusivamente al desarrollo de nueva infraestructura o de mejora en infraestructura, porque en nuestro escenario fiscal actual existe la tentación, evidentemente, de que los recursos captados a través del reciclaje de activos se dirijan al repago de deuda pública o a la atención de otras necesidades, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos son los puntos importantes que nos ponen sobre la mesa el potencial del reciclaje en nuestra región. Muchísimas gracias, Federico. Vuelvo con Rafael. Te planteo esta siguiente pregunta, Rafael. Reconociendo la etapa de madurez del programa APP en Brasil, así como los desafíos financieros que prevalecen en el periodo post-COVID, ¿qué lecciones aprendidas podrías compartir para atraer instrumentos de fondeo y financiamiento que coadyuven en el desarrollo de proyectos APP sostenibles? Gracias. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Muchas gracias por la pregunta. También quisiera hacer un breve comentario sobre lo que dijo Federica. El principal reto, de hecho, es poder utilizar los recursos de nuestras concesiones para que se mantengan, que sean reciclados y puedan mantenerse dentro de los proyectos de infraestructura. Y en ese aspecto, incluso yo quisiera responder a lo que dijo Marcos Siqueira en el Q&A, cuando me ayuda a recordar con la relación a algunas iniciativas que nosotros tenemos, y entre ellas es utilizar los recursos de una concesión o de un proyecto para poder apoyar la inversión en otro. No lo estamos haciendo aún a través de un fondo especial, lo que sería nuestro deseo, pero lo hacemos de maneras distintas. Una de ellas a través de cuentas vinculadas que la legislación permite para ciertos segmentos y utilizar, hacer con que el fondo, el recurso de ese proyecto o incluso la concesionaria haga las obras o pueda promocionar inversiones en otros proyectos. Esto ha sido una alternativa muy utilizada en Brasil, principalmente en el segmento de transportes, con muy buenos resultados. Y tenemos también la cuestión de la pregunta con relación a la COVID. Es inevitable que este momento, que es un momento de mucho aprendizaje, principalmente en lo que se refiere a la comprensión sobre la resiliencia de los proyectos. Necesitamos estructurar proyectos que puedan ser copiados, y me parece también que una principal cuestión que tiene que ver con vencer las etapas del COVID o de cualquier situación en que estés y que tengas retos que tengan que ver con la sostenibilidad del proyecto, parte de una fase inicial que sería la estructuración. Hubo una preocupación de parte de Brasil en tener estructuradores capaces de traer las mejores prácticas de todo el mundo
Y con eso nosotros contamos no solamente con el Banco de Desarrollo de Brasil, pero con el BID, con el FCI, también con una empresa pública de planificación logística que estamos transformando en una empresa más amplia que se llama Infra S.A. y con eso aprendiendo e incorporando las mejores prácticas mundiales en términos de estructuración de proyectos, principalmente en una situación en la que Brasil tiene una gran pipeline de proyectos que entregar. La primera preocupación es tener ese diálogo bien hecho y también con el mercado de tener una estructura con asociados institucionales. Y en ese segmento, dentro de esa lógica, incorporamos también algunas prácticas que comprendemos que sean favorables para el mercado, como por ejemplo el acuerdo tripartite, que pudiera incluso traer mecanismos para las financiadores y podrá facilitar también la reducción de costos de ingresos y la utilización de proyectos finders. Y también el arbitraje para soluciones también de litigios y principalmente con una matriz de riesgo que sea adecuada y apropiada para ese proyecto, conociendo los riesgos del mercado, conociendo los riesgos que el mercado ve en Brasil y ajustándose a las necesidades para cada situación. Una de ellas sería el riesgo cambial. Es la utilización de la cuenta vinculada. Nosotros solamente utilizamos para inversiones cruzados de proyectos, pero también podemos utilizar o el fondo de infraestructura o una cuenta vinculada al proyecto para crear una bolsa de recursos que puedan responder al proyecto cuando tengamos la necesidad de utilizar los recursos para algún tipo de riesgos asociados, como por ejemplo en el riesgo cambial. En relación al riesgo cambial, también hubo una innovación en nuestro marco legal que permitió que exportadores firmaran contratos en dólares con las concesionarias en Brasil, de manera que esas concesionarias pudieran tener un hedge natural si quisieran tener una financiación en una moneda extranjera. Y el otro punto fundamental para poder concluir tiene que ver con la velocidad, la necesidad de una respuesta inmediata en relación a esas situaciones. Entonces, específicamente en el caso del COVID, nosotros tuvimos un impacto amplio, un impacto significativo, principalmente con el sector aéreo. Inmediatamente el Ministerio de Infraestructura con el gobierno se han posicionado en relación a eso, identificando una situación extraordinaria y también calificando el COVID como una causa extraordinaria, permitiendo, de acuerdo con el impacto, un reequilibrio de los contratos. Eso le dio mucha seguridad al mercado y hubo una respuesta positiva. Eso es algo que yo quisiera decirles. En fin, claro que es para que nosotros siempre es un aprendizaje, no solo pasar por esos escenarios, pero también es una posibilidad de Muito poder tener obrigado. debates con el equipo. Carlos, en un entorno donde el acceso a recursos públicos se ha convertido en un verdadero reto, ¿qué oportunidades sectoriales podrías identificar en el FONADIN en México para impulsar nuevas alternativas de fondeo y financiamiento? Bien, muchas gracias. Bueno, por un lado, en la parte sectorial, y quizá no hablando de FONADIN, la parte de los puertos, que es un elemento fundamental, evolucionó de estar totalmente centralizado a crear los conceptos de las aviaciones portuarias integrales, que entonces todos los ingresos de los derechos portuarios que antes iban a la tesorería se quedan en los puertos. Eso le ha dado una viabilidad financiera a cada uno de los puertos. Y en todos los puertos, a su vez, han fomentado inversión privada dentro de los puertos, dando cesiones parciales de derechos de concesiones integrales del puerto. Eso es un esquema que está creciendo y ahorita prácticamente casi todos los puertos son autofinanciables. Luego, en la parte de carreteras, pues todo el esquema de acción pública-privada pues está impulsando primero todo lo que es a carreteras de cuota, pero además ahorita también libramientos y autopistas urbanas.
y es tal la cantidad de automóviles y demás que hacen viable financieramente todas esas autopistas segundos pisos. Entonces, pues, en cuanto a fomentar infraestructura para los automóviles y para el transporte carretero, pues está funcionando bien y es estratégico. Sin embargo, hay un desequilibrio en cuanto a impulsar el transporte masivo y en cuanto a impulsar el transporte ferroviario. Entonces, ahorita la parte para impulsar el transporte ferroviario, pues se tiene que hacer una combinación entre recursos públicos federales con algo de apoyo del FONADIN y sobre todo financiamientos con tasas de interés y a largo plazo, sobre todo para proyectos de tipo ferroviario o de metros y demás, que requieren créditos a mucho más largo plazo. Entonces, el caso de FONADIN, tenemos la ventaja de tener una sinergia con el propio Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Entonces, combinamos también créditos a largo plazo de Banobras con apoyos no recuperables del FONADIN para financiar la infraestructura, dado que no es posible vía tarifa recuperar costo de operación, mantenimiento y además financiar la infraestructura. Entonces es una beta que está haciendo. Otro que se está haciendo es desdoblamiento de concesiones. Están llegando al término las concesiones, entonces está haciendo un desdoblamiento de concesiones con el compromiso de ampliar la autopista a otra, con ramales o incluso autopistas, no necesariamente en su área, pero que con este desdoblamiento se les impone como cargas constructivas a la concesión, que lo hacen ampliando el plazo de la concesión. Y entonces de esa manera estamos, y esto se está usando bastante, entonces varias nuevos proyectos de autopistas que no son viables financieramente por sí, pero combinado con las obras, con las concesiones que están como brownfield ya en operación y generando un superávit, incluso ya recuperadas, se les mete otra carga y se están ampliando las concesiones. Incluso el propio FONADIN se le han ampliado su plazo de concesión y le ha permitido incluso bursatilizar ingresos y tener más recursos para financiar más proyectos bajo el esquema de participar parcialmente nada más con la inversión y inducir, pues al menos la meta es inducir por cada peso invertido, inducir 2 pesos de inversión privada, ya sea de capital de riesgo o de créditos, haciendo bancables los proyectos. Muchas gracias, Carlos. Estamos ya en tiempo. Agradezco mucho tu respuesta. Finalmente, Federico, por favor, responder. Disculpa, tenemos muy apretado el tiempo, ya estamos un poco excedidos. Si pudieras contestar en 2 o 3 minutos la siguiente pregunta, por favor. En Costa Rica se aprobó en 2019 una reforma a la ley de concesiones para incorporar explícitamente el instrumento de reciclaje de activos. ¿Qué se ha avanzado a la fecha y qué potencial existe? Gracias, Federico. Sí, con gusto. Bueno, eso fue un elemento muy importante en 2019, porque ya se venía planteando, sobre todo dentro de la discusión de la negociación que estaba teniendo Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional, pues para plantear esquemas alternativos para el fondeo de proyectos de infraestructura. De esa manera ya queda explícito, digamos, dentro de la ley había un vacío en ese entendido de si se podía, sobre todo, incorporar en tarifas el pago que hiciese un concesionario, digamos, upfront. Eso antes no podía ser incorporado en tarifa porque era interpretado como un elemento que no era CAPEX, que no era inversión en un proyecto. Entonces eso se solucionó. ¿Qué se ha avanzado? Ya se tienen identificados algunos potenciales corredores en los cuales se podría implementar el modelo de reciclaje de activos, sobre todo algunos proyectos incluso que han sido financiados por el mismo BID en años recientes, que ya tienen un problema en el sentido de que no existe un programa de mantenimiento formalmente establecido para ellos y son de reciente desarrollo. Entonces hacia ahí se está avanzando. Y cierro con un punto que creo que es muy relevante, y lo mencionaba ahora. Existe sí ese riesgo de que los recursos no vayan a infraestructura, sino que queden más en el repago de deuda. La ley prohibió eso, es decir, la ley es clara en que se tienen que reinvertir en infraestructura. Y al mismo tiempo, y cierro con esta reflexión, yo creo que para los países es un buen mensaje, un mensaje positivo, el hecho de poder implementar esquemas de reciclaje de activos en el entendido de lanzar a mercados internacionales el mensaje de
pues estoy asumiendo deuda para el desarrollo de nuevos proyectos, pero al mismo tiempo esos proyectos entrarán en un esquema de carácter revolvente que me permitirá pues su adecuada gestión y recursos frescos para otras iniciativas. Entonces, con eso lo dejo y pues espero que en la próxima estemos hablando de proyectos materializados, Daniel. Muchísimas gracias, Federico, y agradezco a Ana Laura y a estos 4 panelistas de primera categoría. Con esto ya finalizamos la sesión y damos entrada al siguiente panel. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.